Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra sesión tutorial de la materia de Principios y Valores Democráticos, en nuestra segunda sesión semanal. Como ustedes se habrán podido dar cuenta y observando la sesión anterior, ya tenemos iniciado nuestro semestre. Esta semana, el día 8 de marzo, se da por cierre el primer corte académico y las actividades propias a diligenciar se habilitarán dentro de ese periodo. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, primero vamos a contextualizarnos un poco para seguir manejando la plataforma, para seguir llevando a cabo el proceso de la materia que llevamos. Vamos a hablar un poco de historia de Colombia y de los elementos particulares de los derechos fundamentales de la Constitución de 1991, que es lo que corresponde pues al momento uno de nuestra materia de principios y valores democráticos. Bien, en este momento pues estamos eh, haciendo espera que sus compañeros y ustedes pues se conecten a nuestra sesión tutorial. Ya saben que todos los jueves nos vamos a estar encontrando dentro del espacio académico de la materia como tal. Bien, bueno, iniciemos. Entonces, les debo recordar que esta materia de principios y valores democráticos es una materia que está junto al link de apoyo a la presencialidad. Pueda permitirme compartir a ustedes una pantalla compartida para que podamos ir viendo los elementos propios de la clase. Bien, aquí ya pueden ver mi pantalla compartida, aquí ya va a ser ver qué es lo que estamos o lo que estoy viendo dentro de la materia. Entonces nos vamos a ubicar aquí en el curso, ya estamos en el curso, bien, de principios de valores democráticos. Vamos a entrar acá, que es el curso inicial. Bien, aquí vamos a encontrar la vista general, en donde se presenta la materia de principios y valores democráticos con las características que cada uno tiene. Entonces, para que vayan observando que está mostrando la sesión introductoria, cuál es la intención que tiene el curso de principios y valores democráticos, qué es lo que pretende presentar. Bien, entonces, dentro de esta introducción, que ya la trabajamos hace 8 días, pues básicamente busca pues es contextualizarnos dentro de esos elementos propios de la constitución política. Bien, aquí es importante que para el manejo de la aplicación de la universidad, para el manejo de la plataforma, ingresen a ver este video, que con ese video pues, se pueden resolver bastantes dudas acerca de cómo ingresar o cómo manejar el proceso de nuestra asignatura de principios y valores democráticos. Bien, acto seguido vamos a encontrar los momentos que son los propios de la asignatura, los momentos que están divididos por básicamente en tres momentos, es decir, uno por cada corte académico. El momento uno corresponde, ya vamos entrando, aquí está, al derecho al Estado de los principios constitucionales. Bien, entonces se describe pues básicamente las competencias, están los textos básicos que se van a utilizar para la guía. Esta parte pues ya ha sido, digámoslo así,
abarcada por ustedes. Ya se explicó la semana pasada cómo era el proceso que debía hacerse para revisarse en lo contendiente a la entrega que se debe hacer. Bajamos, está el tema de las tutorías, ¿sí? Con videoconferencia y el espacio que ustedes pueden ingresar ahí para observar las videoconferencias y poderse conectar en la sesión tutorial que tenemos todos los jueves a las 11 de la mañana. Bien, y en la parte inferior vamos a encontrar la entrega 1. En este momento, pues por prueba de tiempo, por temas de tiempo que vamos a encontrar, tenemos que la entrega 1 es la única actividad que está presente dentro de las actividades que nosotros vamos a hacer. Entonces, teniendo en cuenta el material que está acá arriba, el material de estudio que está acá arriba, ya habiéndolo leído, ya habiéndolo estudiado, ya habiéndolo repasado, pues vamos a hacer la entrega de la actividad 1. Sí, entonces, por eso se menciona que una vez leído el material de estudio y visto las clases virtuales, desarrolle el cuestionario ubicado en actividades. Este cuestionario solo tiene un intento, ojo, solo tiene un intento y tiene una duración de 1 hora. Bien, aquí quiero hacer una aclaración importante y es que ustedes para ese intento tienen que verificar que su computador está cargado, que su computador tiene buena señal de internet, que no se les va a caer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar alguna eventualidad, ustedes pausan o suspenden ese intento, automáticamente el sistema lo cierra y va a calificar únicamente lo que se entregó. Entonces puede dejarles pues el examen sin responder completamente o dejándolo en visto una parte pero no desarrollado completamente. Bien, entonces en ese sentido es importante que lo desarrollen completo. Bien. Adicionalmente a esto tienen que darle guardar cambios, siempre revisen el proceso. Bien, voy a entrar acá, para poder entrar le hacen clic aquí en entrega 1, ahí en entrega 1 tienen que hacerle clic, ¿sí? Está la misma información que ustedes encontraron en el encabezado y aparece aquí. Bien, ojo, mira, aquí aparece que este cuestionario no está disponible sino hasta el 9 de marzo, lo que quiere decir que esta semana están habilitándose apenas los momentos, es decir, que ustedes deben estar leyendo el material, deben estar haciendo todo el proceso de lectura, de comprensión, de análisis de su material, del propio módulo, el material de estudio del propio módulo. Es importante que ese material ya se haya hecho porque por tiempos, si ustedes esperan a realizar el examen y sin leer el material, sin tener los conocimientos previos, pues no van a poder lograr las competencias propias de la actividad como tal. ¿Sí? En este caso, a ustedes les va a aparecer en la parte de acá de previsualizar el cuestionario, les va a aparecer una opción de iniciar el cuestionario, de iniciar la prueba, de iniciar la actividad. Apenas ustedes le den el iniciar la actividad, apenas ustedes le estén dando el inicio a la actividad, empieza a correr el tiempo. ¿Sí? Acuérdense que tienen 1 hora máximo para poderlo hacer. Ojo, aquí es importante una cosa, y es que cuando ustedes estén desarrollando las actividades y les pidan cambiar, ¿sí?, de pregunta, ustedes ya tengan clara la respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema está configurado para que ustedes puedan repasar las preguntas, pero no puedan cambiar respuesta. Bien, o sea, es decir, que las preguntas quedan prácticamente preguardada y la respuesta cuando ustedes saltan de una pregunta a la otra, de la 1 pasan a la 2, ya queda preguardada la 1,
Para poderlo cambiar, pues solo aquellas que están permitidas, que no son todas. Como ustedes manejan un sistema al azar, pues obviamente se va a presentar ese inconveniente. Adicionalmente a ello, este examen, esta prueba, yo sé que ustedes algunos pensarán hacerla en grupo o desarrollarla en grupo. Deben tener mucho cuidado porque esta prueba está generada bajo un banco de preguntas, bajo un cuestionario que tiene muchas preguntas y esas preguntas son escogidas al azar. Lo que quiere decir que a algunos les salgan unas preguntas y a otros no les salgan las mismas preguntas. Asimismo, las opciones de respuestas cambian, las opciones en orden cambian. Entonces, para evitar todo ese tema de los inconvenientes, que de pronto alguno diligencia el parcial y se los prestan a los otros y demás, se han tomado las medidas correctivas frente a ese tema y pues la intención es que ustedes cada uno pueda dar cuenta de su propio examen. Entonces, no se confíen en que pronto vayan a tener la misma prueba que su compañero, porque como menciono, las preguntas salen de un banco de preguntas y salen al azar. Entonces, algunos no puede que no les hagan las mismas preguntas o que las preguntas varíen sustancialmente. Otros puede que les hagan varias preguntas similares, pero les hagan las opciones de respuesta diferentes. Otros puede que les salgan las respuestas similares, pero la opción de preguntas diferentes. Y así hay cualquier cantidad de opciones en las cuales el sistema aleatoriamente está escogiendo de acuerdo pues a cada uno de los candidatos, es decir, a cada uno de ustedes como estudiantes escoge cuál es el proceso que va a llevar a cabo. Bien, y entonces les recomiendo por favor que no se confíen en que si a un amigo le fue bien o copió las respuestas o copió el número de las respuestas, les vaya a ser útil, les vaya a servir por el mismo proceso que les comento. Bien, entonces, eh, volviendo al tema, ya cuando hayan resuelto las preguntas, que ya están confiados y demás, le dicen guardar y enviar o enviar. ¿Sí? El cuestionario, ¿para qué? Para que ese cuestionario quede enviado, quede guardado y yo lo pueda calificar, yo lo pueda revisar. Bien, si ustedes no le dan esa opción de guardar e enviar, bien, la plataforma puede que no guarde todas las respuestas, pues que puede que no guarde todo el proceso de ese intento y entonces les vaya a salir una nota diferente a la que ustedes esperaban. Bien, entonces en ese sentido, pues por favor se les recomienda que le den la opción de guardar y enviar para o enviar como aparezca dentro del sistema. Lo que pasa es que no tengo acceso por lo que no está habilitado todavía al sistema, pero tendría que aparecer dentro de ese criterio. Si ya después de que le han dado a guardar y que ya se ha enviado el documento, pues el parcial, en este cuestionario que fue creado para ustedes, pues ya básicamente yo tendré acceso a esas respuestas para poder calificar ese intento, para poder llevar a cabo la retroalimentación del mismo. Bien, vamos a regresar entonces al curso como tal. Y entonces esas son las actividades que tenemos en el momento uno. Ya para el momento 2,
Y para el momento 2 tenemos básicamente también los temas que ya vamos a hablar de derechos de primera, segunda y tercera generación. Tenemos un material de estudio que está dado pues a través de un video, estamos a través de documentos como tal, ¿sí? Una infografía que se maneja a través de unos elementos, unas cartas de presentación y unas normas app. Bien, aquí vamos a tener dos actividades no calificables y el segundo parcial. Bien, aquí lo que está haciendo es un repaso, aquí lo que está haciendo es un elemento como tal. Y en el segundo parcial. También tenemos para que se habilita después. Bien, entonces para que vayan revisando también el momento 2. Bien, voy a regresar otra vez al momento 1, que son las actividades que estamos viendo en nuestra sesión tutorial del día de hoy. Sí, nosotros la vez pasada, en la sesión anterior, estábamos hablando precisamente de esos elementos que dieron origen a esa constitución política, a ese derecho, a ese Estado que tenemos hoy en día. Bien, yo hace 8 días les comentaba un poco históricamente, hablando que la constitución de 1886, que fue la anterior a esta, era una constitución rígida, era una constitución difícil de reformar, una constitución en la cual estaba basado en el principio del Estado de Derecho y no del Estado Social de Derecho, que era una constitución que eh, tenía unas líneas un tanto conservadoras en cuanto a la figura del Estado, a la forma en que se ejercían los derechos, a la forma en que se estaba desarrollando la vida social de Colombia como habíamos hablado un poco del periodo de la regeneración, que fue el periodo entre 1886 y 1890, en el cual estuvo la presidencia de la República Rafael Núñez Cartagenero, que ha sido presidente del Estado de Panamá, que pues habían representado al Estado de Bolívar. Aparte de eso, pues fue presidente de Colombia, ubicándose pues básicamente en ese cambio constitucional de 1886, es decir, la creación de la Constitución de 1886 en su momento, y a su vez pues creación de elementos importantes como el himno de la República, los símbolos patrios, y en la alianza que se firmó con la Iglesia Católica a partir del concordato que se realizó con dicha institución, la creación de la Academia de la Lengua como uno de los elementos de formación eh, que tenía el Estado colombiano y uno de los énfasis formativos del país, que fue funcional en su momento, porque lo que hizo fue generar unidad en Colombia, generar una, digámoslo así, una aceptación de la realidad del país en vez de división, ¿bien? Pero dentro del proceso histórico colombiano, nosotros en Colombia no hemos tenido etapas en las cuales, eh, digámoslo así, tengamos espacios en los cuales tengamos tranquilidad, ¿sí? O etapas prolongadas de paz, etapas prolongadas en donde evitamos conflictos, sino que la historia de Colombia, como bien lo sabemos, ha sido bastante accidentada. Hemos tenido un proceso de separación de uno de los principales elementos del Estado colombiano que fue Panamá en 1901 y 1902, bien, cuyo presidente era José Manuel Marroquín, eh, que perdimos Panamá en cierta forma con una negociación que hizo con los Estados Unidos en los cuales ellos
entraron a administrar a Panamá como república y nosotros recibimos una compensación en dinero y otros beneficios a cambio de ese proceso de separación de, del territorio colombiano. Después nos hemos encontrado con una guerra en el Perú, ¿sí? En la guerra del Perú, que nosotros pues tuvimos una cesión de tierras también importante de la cuenca amazónica con el país vecino. Tuvimos una etapa de la guerra de los 1000 días, que fue una etapa de una guerra civil, en donde básicamente nos estábamos enfrentando por colores políticos, donde nos estamos enfrentando por partidos, por creencias ideológicas políticamente hablando, que generó pues básicamente conflictos en los cuales fueron repercutiendo, no fueron sanándose de forma adecuada y provocaron que hace más de 70 años pues, se generaran los primeros grupos guerrilleros iniciados, según algunos historiadores, a través de la financiación de grupos o partidos políticos que eran contradictorios y se generaron a partir de ahí. Otros pues hablan de sistemas de rebelión netamente campesinos en los cuales se buscaban cambios de la constitución, etcétera, etcétera. Bien, entonces Colombia tuvo un surgir un poco accidentado con una constitución que trataba, pero que tenía unas reglas no suficientemente conservadoras que iban en contra de esa gran vertiente liberal que también en esa época poseía el país, que también en esa época poseía Colombia. Bien, cuando se asienta Colombia, cuando digámoslo así, el Estado colombiano toma y sienta sus bases, básicamente en la Constitución del 86 ha tenido tuvo unas pequeñas reformas, ¿sí? En donde se contemplan algunos derechos, se creaban algunas instituciones, aparecían algunas actualizaciones de sistemas más que todo económicos, aún así teniendo un sistema muy cerrado dentro de la Constitución de 1886, porque hablamos de un Estado conservador, de un Estado proteccionista, un Estado en el cual no estaba la visión de mercados, de la libertad de mercados y de la sistema de comercio exterior lo suficientemente fuerte para que Colombia se volviera competitivo de acuerdo a las directrices de esa intención internacional, ese flujo internacional que económicamente se estaba manejando y de esos cambios de mentalidad también de las concepciones del Estado. Bien, tuvimos una etapa dentro de nuestra república, ¿sí? En la cual se llamó el Frente Nacional. Ese Frente Nacional consistió en un acuerdo, un pacto político que realizaron los dirigentes de los dos principales partidos políticos de Colombia, en ese momento el liberal y el conservador, en el cual pues pactaron, hicieron un pacto, ¿sí? Para poder quitar técnicamente la violencia dentro de ese periodo histórico que se estaba viviendo. ¿Por qué? Porque en esa época ni los liberales podían verse con los conservadores, ni los conservadores podían verse con los liberales. Y pues eso generó mucha violencia, eso generó mucha falta de gobernabilidad. Y esa intención del Frente Nacional no era otra, sino que un partido de gobierno manejara el gobierno por un periodo de 4 años, mientras que otro partido manejara el gobierno por otros 4 años. Bien, antes de ese Frente Nacional, acuérdense que tuvimos una junta militar, bien, tuvimos el mandato de Rojas Pinilla, que estuvo antes de ese Frente Nacional como parte, pues no hablamos de una dictadura porque en Colombia no han existido las dictaduras, en Colombia ese fenómeno no ha tenido la repercusión como otros países de Latinoamérica, sino que estamos hablando de unos sistemas de transición en cuanto a la presidencia de la República que se manejó pues a través de una junta militar, que fueron los 5 miembros generales de esta junta, que manejaron el país por un periodo corto de tiempo
y después entró pues a manejarse a través de estos sistemas que les estaba mencionando. Bien, volviendo al Frente Nacional, pues básicamente se volvió a un sistema en el cual se repartían. 4 años manejaba el gobierno el Partido Conservador, 4 años manejaba el Partido Liberal y así por 4 periodos. Es decir, que íbamos a tener 2 gobiernos conservadores, 2 gobiernos liberales, en los cuales se presentaba pues esa ideología o ese sistema político como tal. Bien, en su momento ese Frente Nacional durante esos 8 años o casi 8 años trajo una relativa paz. ¿Por qué? Porque los liberales sabían que tenían que esperar 4 años para volver a hacerse el poder. Los conservadores lo mismo cuando no están en el poder. Entonces eso generó una calma tranquila, una calma en el sentido de que no, digamos así, estaban a la espera de cuáles frutos iban a generar dentro de ese sistema del Frente Nacional. En el último de gobierno del Frente Nacional, que el padre de Andrés Pastrana Arango, que fue presidente de Colombia ya más reciente, muchos de ustedes ya tienen conocimiento de ese proceso. Fue el último presidente del Frente Nacional en unas, digamos así, elecciones bastante polémicas a nivel nacional, porque el otro contendiente por parte del Partido Liberal era el mismo Rojas Pinilla, quien tenía una gran aceptación popular. Bien, eh, porque pues a pesar que se han acordado que se repartían la presidencia de la República, básicamente no quería decir que no hubiese contienda electoral. Sí se presentaba un candidato del Partido Liberal, sí se presentaba un partido del candidato conservador, así se supiera que el gobierno prácticamente iba a quedar a nombre del partido que ya está definido y que le tocaba de acuerdo al turno en esa sesión de de, de presidencias que se hacían dentro de ese Frente Nacional. En la última, pues básicamente cuentan algunos historiadores que en Colombia se acostó con un Rojas Pinilla que iba adelante en las encuestas estadísticas y se levantó con un Rojas Pinilla derrotado. Bien, es algo que les han criticado mucho, que la historia ha puesto en duda, pero no es cuestión de la clase entrar a resolver un tema que no ha sido comprobado. Bien, es digamos así, histórico que se maneja dentro del proceso de este periodo histórico de Colombia. Recordemos que en esa época no había televisión, que en esa época todo se manejaba por radio, entonces obviamente pues las transmisiones radiales eran las únicas que daban cuenta de ese sistema de conteo de votos y del proceso electoral como se estaba viviendo. Bien, después del Frente Nacional, acabándose el Frente Nacional, tenemos pues una seguidilla de presidentes que ya no están bajo esa figura, pero se siguen tornando básicamente el mandato, eran liberales contra conservadores. Acuérdense que tenemos una constitución muy cerrada que no permitía el pluralismo de partidos, solo permitía 2 partidos. Adicionalmente a eso empezaron a jugar unos roles bastante fuertes dentro del contexto del país, pues la generación de violencia que se estaba descontrolando, que era un sistema que ya que no estaba eh, entrando a jugar un partido neutro, sino que ya estaba entrando a interferir dentro del sistema democrático de Colombia, entraba a tomar decisiones, entraba a ser parte de esa vida pública de Colombia. Entonces, en ese contexto, pues bajo ese elemento se manejó que pues Colombia necesitaba un cambio, ¿no? Colombia necesitaba una transformación, Colombia necesitaba que desde la misma base jurídica, es decir, desde la misma constitución, para abajo se pudiese hacer esos cambios estructurales en los cuales el Estado pues pretendía. Bien, por eso, en la época de los 90, un poco antes, bajo la presidencia de Virgilio Barcos, si no estoy mal, se presentaron las movilizaciones de grandes grupos guerrilleros, dentro de esos el más importante en su momento, el M-19, quien produjo su desmovilización
Eh, perdón, un segundo. Se produjo la, sí, Virgilio Barco, que era el presidente de la República, en este momento lo pueden ver. Este video que hizo la Cámara de Representantes lo pueden utilizar también como base de información, ¿sí? Constitución Política de Colombia, 20 años. Ya lo anoto acá para que ustedes lo puedan revisar con posterioridad. Ahí también hay datos históricos a ustedes. Sí, es un video de la Cámara de Representantes. Para poder tener mayor base histórica de ese elemento. Bien, entonces, eh, resulta que Colombia, pues, en la década, a finales de los 80, comienzos de los 90, encontramos que se presentaron varios procesos de paz importantes en el país, en el cual se produjeron varias movilizaciones, una de ellas el M-19, en donde se le da apertura a la vida política de esos grupos irregulares, esos grupos que en su momento se han alzado en armas y en donde se pedía pues básicamente una reforma a la Constitución, donde se les pedía donde ellos pedían básicamente que se les tuviera en cuenta dentro de las decisiones del Estado. Bien, por eso, en la década de los 90 nace de los estudiantes universitarios, es decir, desde los claustros de enseñanza, de saber, desde la misma universidad, sale un movimiento que se denominó la séptima papeleta. La séptima papeleta, como encabezada por los estudiantes, lo que proponía era una reforma a la Constitución, pero no era una reforma de varios artículos, era una reforma integral, completa de la Constitución política, un cambio de la Constitución política era lo que estaba solicitando ese movimiento, la séptima papeleta, a través de marchas, a través de elementos de participación ciudadana, de conferencias, de recoger firmas. Bien, escribieron un candidato incluso dentro de las elecciones territoriales que se estaban dentro de las elecciones que se están desarrollando. Bien, y buscaron la forma y la estrategia para poder solicitar el cambio de la Constitución. Tengo que hablar aquí en términos jurídicos, y era que la Constitución no permitía cambios sustanciales en ella misma, sino que era una constitución demasiado cerrada y la figura que utilizaron las personas que estuvieron al frente de la séptima papeleta no estaba establecida dentro de la constitución, es decir, no era parte de las reformas que decía la misma constitución, sino que pues fue básicamente una iniciativa del pueblo. Y lo que le da importancia a eso es que la Corte Suprema de Justicia, porque en esa época no existía la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia le dio aval a lo que le quería hacer el pueblo, a la intención del pueblo, más allá a lo que decía la norma. Bien, contrariando ya uno de los principios que tenía la Constitución del 1886, que era que un Estado de Derecho en el cual prima primero la norma, pues valga la redundancia, va primero la norma y después la sociedad. Es decir, que la sociedad se debe adecuar a lo que dice la norma y no la norma se debe adecuar al interés de la sociedad. Entonces ahí se genera ya la primera ruptura en cuanto a que la Constitución no permitía ese tipo de reforma de acuerdo al trámite que le dieron, pero la Corte Suprema de Justicia, que en su momento era la que custodiaba, guardaba, vigilaba la Constitución de 1886, le dio el aval porque era la intención del pueblo, era el parecer, el querer digámoslo así, la voluntad del pueblo como soberano de un Estado. Bien, entonces en ese sentido,
Pues la séptima papeleta fue un movimiento que fue bastante importante porque se produjo un cambio icónico dentro de la generación de una constitución. Bien, teníamos un país en el cual la presencia de la guerrilla y el conflicto armado estaba tomando fuerza. Bien, en el video que les acabo de recomendar de la Constitución Política en 20 años, observamos que el gobierno tiene unas negociaciones tanto no formales con las FARC y con el ELN que están emprendiendo ese camino de negociación. Pero en el gobierno de César Gaviria no se sabe por qué, es un tema que es algo que está todavía en duda histórica, no se sabe por qué se ordenó bombardear el lugar donde se estaban desarrollando las negociaciones, que se llamaba Casa Verde. Era un bastión guerrillero, es decir, era una hacienda que utilizaba la guerrilla para cometer sus ilícitos, pero en su momento pues generó ese tipo de acercamientos, no se sabe cómo fue el proceso, tal caso, pues el Estado colombiano llegó a bombardear Casa Verde y automáticamente se generó una ruptura dentro del proceso de negociación que se están haciendo y por eso las FARC posiblemente no participaron o pues no participaron en la construcción de la Constitución de 1991. Bien, por eso, cuando se presentaron los diálogos con Andrés Pastrana, en el 94 al 96 más o menos, eh, uno de los elementos que más rescataron la guerrilla cuando llegaron a esas mesas de negociación era que el Estado colombiano les debía una constituyente. Y les debía una constituyente porque precisamente sentían que los habían traicionado en ese momento. Es una de las fuentes históricas, digámoslo así, una de las teorías históricas que se manejan dentro de ese proceso. Bien, no quiere decir que pues sea la intención que se haya tenido, solamente los gobiernos de turno saben cuál era la manifestación que tenían frente a esos acontecimientos. Adicionalmente a eso, es un país que era supremamente inseguro, habían matado ya 3 precandidatos presidenciales, el país estaba sumido en la violencia, el narcotráfico estaba tomando un papel relevante en la época de los 90 con Pablo Escobar, el cartel de Cali, y todos los factores de narcotráfico que nosotros vivimos en la época de los 90 se estaban empezando a sentir fuertemente en esa época antes de la Constitución del 91. Bien, empezaron a jugar también dentro de ese rol político para poder lograr ese cambio constitucional, para poder lograr ese cambio de pensamiento de la Constitución de 1991. Esa es la Constitución del 91, así como la del 86, que estaban dando respuestas a momentos históricos determinados, a procesos culturales determinados, pues también dio respuesta a la Constitución del 91 a un proceso histórico colombiano que estaba teniendo urgencia y era básicamente la generación de violencia que teníamos, la creación de grupos guerrilleros a diestra y siniestra. En esa época teníamos alrededor de 8 grupos guerrilleros en el territorio colombiano. Aparte de eso, pues al aparecimiento del narcotráfico y otros factores de ilegalidad que iban empezando a surgir dentro del Estado colombiano. Bien, entonces bajo ese contexto, pues se fue creando una constitución que la llaman la Constitución de Derechos, porque básicamente, al contrario de la Constitución de 1886, arranca hablando de derechos, inicia la Constitución hablando de derechos, hablando de principios. Y uno de los elementos que colocó como principal es que los derechos fundamentales los volvió constitucionales, cosa que no estaba clara en la Constitución de 1886. En 1991 los principios y derechos fundamentales quedaron como principios fundamentales, quedaron establecidos en la primera parte de la Constitución. ¿Para qué? Para que se volviera una Constitución garantista, para que se volviera una Constitución protectora de derechos. Adicionalmente creó instituciones, creó órganos jurídicos dentro del Estado colombiano que se destinaran exclusivamente para esa protección, para potenciar esos derechos, para intervenir con las personas, para llevar a cabo todo ese proceso de acoplamiento de derechos y de reconocimiento de las garantías que tenía la sociedad, que estaba tratando de generar un término de igualdad frente a la desigualdad que generaba su predecesor a la Constitución de 1886. Por eso nos vamos a remitir
a la página del Senado de la República en la parte de la Constitución Política y encontramos pues el preámbulo que lo vimos la clase pasada, pero nos vamos a centrar en el título primero que son los principios fundamentales. Bien. Entonces, aquí, en los principios fundamentales, básicamente está hablando de la estructura del Estado. Entonces, ojo, aquí ya decimos, es un Estado social de derecho. Entonces, a diferencia del anterior, que era un Estado de derechos, en el término social, pues hablábamos un Estado normativista, es decir, un Estado que se ceñía a la norma y la norma era principal antes que la misma sociedad, antes que las mismas instituciones, antes que la misma querer del pueblo. Aquí cuando hablamos de Estado social de derecho, estamos hablando básicamente que el Estado debe estar configurado de acuerdo al interés de la sociedad, es decir, al interés de la gente, al interés de sus gobernados, al interés de la nación, al interés del pueblo, para crearse la norma, para configurarse las instituciones, para hacerse la ley. Bien, es decir, que aquí se invierten los valores, porque antes era el derecho primero y la gente se acomodaba a él. Ahora es la gente primero y el derecho debe acomodarse a él. Es un deber ser, ya corresponde a cada quien darse, digámoslo así, sentirse respaldado por ese primer elemento de la Constitución del 91. Después habla la forma de Estado que tenemos y entonces estamos hablando que es una forma de república. El término república viene del latín, es un término que viene del Imperio Romano, que significa la res, que significa cosa, y pública, que significa de todos. Entonces, es la cosa de todos. Entonces, estamos hablando que es una república y es unitaria, porque quiere decir que está en cabeza de un presidente de la república, de un poder central, que no está dividido en federaciones como le pasa a los Estados Unidos, como le pasa a México y a grandes países que les toca dividirse por pequeños estados dentro de su gran estado para poder funcionar. Aquí no, aquí el estado es uno y solo hay una forma de representación y es única, por eso se llama unitaria, porque está todo unido, no está separado, ni fraccionado, ni está dividido por una parte de estados federados o de federaciones. Entonces estamos hablando de un poder centralizado y único. Adicionalmente dice descentralizada y con autonomía en las entidades territoriales, es decir, que los departamentos y municipios corresponden a esa descentralización, corresponden a esa autonomía de las entidades territoriales. Es decir, que aquí en Colombia no dependen todas las decisiones desde del presidente de la República, sino que por esa autonomía de funciones también le corresponde a los departamentos y a los territorios poder ejercer esa función. ¿Para qué se creó eso? ¿Para qué se estableció y se generó esa ratificación de una república unitaria? Básicamente, y descentralizada, básicamente para que el Estado estuviese presente en todos los elementos del territorio colombiano, en todas partes. Y si nos damos cuenta, hay partes en las cuales todavía la población sigue pidiendo presencia del Estado. Dice que hay desconocimiento del Estado como tal. Entonces, ahí en ese sentido, establece un sistema de gobierno democrático, lo que quiere decir participativo y pluralista, lo que quiere decir que nosotros para poder elegir nuestros cargos de representación tiene que hacerse a través del sistema democrático. No se hace ni por sucesión sanguínea, ni por meritocracia en el sentido pues de una convocatoria y demás, sino que se hace a través de un sistema democrático, donde se participa, es decir, donde se han creado herramientas por parte del Estado colombiano para desarrollar esa función. Y pluralista porque le permite a todos participar. Y aquí es importante porque ese término pluralista fue lo que le dio apertura a que en Colombia no solo existiera el Partido Liberal y Conservador, sino que se abriera a muchos otros partidos, a muchas otras formas de participación para poder lograr una república más representada, no una república que se viera sesgada, que solo se podían elegir dos miembros de partidos o dos tipos de partidos y pare de contar. Bien, entonces bajo ese contexto, bajo esa premisa, es que se empezó a generar ese elemento del Estado. Bien,
basado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran. Fíjense ese artículo primero, todos los elementos que nos tiene. El artículo segundo ya nos habla de la estructura del Estado y cuando nos habla de la estructura del Estado es importante definir los fines, es decir, qué es lo que busca, qué es lo que persigue el Estado colombiano. Bien, y en ese sentido, pues el Estado colombiano que persigue servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es decir, le está dando prioridad al ser humano, le está dando prioridad a las personas. Facilitar la participación de todas las decisiones, en todas las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación. Y defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Bien, entonces en ese tema le establece una función a las autoridades y es que es para proteger a los residentes de Colombia en su vida, honra y demás elementos. Entonces aquí ya vamos encontrando en ese título primero esos principios, fíjense que es la base del Estado colombiano, la base de la sociedad colombiana, la base de todo el territorio nacional. Bien, el artículo tercero nos está hablando acerca de la soberanía, que ésta reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Fíjense que para nosotros de poder tener este sistema de gobierno que tenemos, necesitamos manifestarnos y manifestamos a través de que del ejercicio de la soberanía, de decir esto es mío. La soberanía es cuando yo digo esto es mío, hago uso de señor y dueño, yo quiero, o sea, esta parte me pertenece, Colombia es mía, porque y es de todos los que nos llamamos colombianos, y el ejercicio de esa soberanía que se hace a través del elemento democrático, a través del ejercicio del voto, a través de la defensa de los intereses culturales y soberanos del país, pues básicamente es donde se ejerce el pueblo, supremamente importante. Por eso es que, en cierta forma, los políticos a nosotros nos tienen miedo cada vez que hay elecciones, porque depende del pueblo, de su manifestación, y el pueblo puede cambiar de parecer si no se siente representado, si no se siente acobijado en sus intereses y en sus intenciones por la clase que está eligiendo. Bien, el poder la ejerce en forma directa o por medio de representantes en los términos que la Constitución desea. Bien, el artículo cuarto menciona que la Constitución es norma de normas. ¿Sí? Dice, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, una norma jurídica se aplicará a las disposiciones constitucionales. Es decir, que por encima de la Constitución no hay nada. Y colocamos, ya empezamos en el artículo quinto, empezaron a aparecer ya los derechos fundamentales, ¿sí? Estos derechos fundamentales que fueron traídos, que fueron apropiados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bien, en las partes individuales, en los derechos civiles, políticos y culturales, ¿sí? Fueron acoplados al sistema jurídico en los derechos de primera, segunda, tercera generación que vamos a estar trabajando en nuestro segundo momento. Básicamente es la función que se está cumpliendo, la función que se tiene. Y aquí el artículo quinto ya dice, mire, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Inalienables es que no se pueden quitar, no se pueden sustraer, no se pueden renunciar. Ojo, la misma Constitución política dice, el ciudadano colombiano tiene derechos que están tan pegados a esa persona, tan pegados a la piel, que nadie se los puede quitar. Bien, y si alguien se los está dando de quitar, entonces la Constitución y la ley deben estar para proteger a ese ciudadano que está perdiendo sus derechos, que estaría perdiendo esa inalienabilidad de derechos que establece la Constitución. Bien, entonces se centra en la persona, se centra en sus derechos, pero también reconoce
a la familia como la institución básica de la sociedad. Dice, oiga, sin familia Colombia no es nada, sin familia Colombia no llega a nadie, la familia es la primera educadora, la familia es una entidad en la cual se puede ejercer y recaer en el techo, ¿sí? Se pueden adquirir bienes y demás. Entonces, la familia es la parte básica, la institución básica, está consagrada en la Constitución. Es decir, que para poder acabar con todo el sistema de familias que tenemos, con el matrimonio, bien, con el sistema de adopción, con todo el proceso que tiene de familia, pues habría que modificar la Constitución. Y dice que lo que más dice es que sin discriminación alguna. Bien, el artículo sexto establece la responsabilidad de nosotros los civiles, bien, en cuanto a cuando se infringen, perdón, las leyes, cuando se infringe la Constitución. Bien, y la responsabilidad de los trabajadores del Estado, que son denominados servidores públicos, bien, y el proceso que se hace con ellos. El artículo 7 dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este es un artículo que es innovador en la Constitución del 91, porque si bien la Constitución del 86 no desconocía derechos a ninguno de los ciudadanos colombianos, tampoco los reconocía por las calidades, cualidades, por los principios que tuviesen cada uno de ellos. Y entonces, aquí en Colombia no se tenían en cuenta las indígenas. Los indígenas se tenían en cuenta porque eran ciudadanos colombianos, pero eran únicamente para el voto. No se les reconocía más como un factor especial dotado de privilegio social dentro del contexto colombiano. Este artículo dice, mire, Colombia tiene gente con características especiales, con concepciones especiales, con valores culturales especiales que deben ser protegidos, que deben ser reconocidos. Y uno de esos es aquellos que tienen una diversidad étnica, ¿bien? Que tienen un origen diferente, que tienen un llamado social de forma distinta, ¿bien? Y aquellos que poseen una cultura con todo el elemento que el concepto de cultura se trae, unos valores artísticos, sociales, ¿bien? Unos valores familiares, unos valores idiomáticos que requieran ese elemento. Dice, oiga, y la cultura cuando es diferente también es respetada. Aquí lo que está diciendo es en Colombia no se puede desconocer a ningún ser humano. En Colombia no se le puede aplicar más o menos un derecho a un colombiano. En Colombia no se puede vulnerar los derechos a unos y reconocerle los derechos a otros, sino que todos estamos involucrados, todos estamos metidos, todos estamos concatenados con esos derechos y con la presentación de obligaciones y deberes. Bien, el artículo octavo habla prácticamente de las obligaciones del Estado, que es proteger a los ciudadanos, a las personas, a sus riquezas y a las riquezas naturales y culturales de la nación, a las riquezas naturales y culturales de Colombia. Algo que, digamos así, está en debate hoy en día por el manejo de los páramos, el tema de la contaminación, por la pérdida de valores culturales que nosotros tenemos dentro de ese contexto. Viene ya para ir finalizando, pues hace, básicamente habla de las relaciones del Estado, que se fundamentan en que el Estado es soberano, que el pueblo es soberano, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, es decir, de no meternos en los otros países, más allá de lo que los convenios, los pactos, los tratados pueden hacerlo, y en el reconocimiento del principio internacional de ser aceptados por Colombia. Bien, eh, el castellano, fíjense que el último artículo de esa parte fundamental dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia. Ya estamos diciendo que tenemos una lengua propia,
que tenemos una lengua que es la oficial, que no quiere decir que discrimine las otras lenguas, no, pero sí estamos diciendo que en Colombia, para poder ejercer una vida social adecuada y demás, pues se debe adoptar el idioma oficial. Bien. Dice, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. ¿Sí? Las enseñanzas que se impartan en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Es decir, que tendrán que hablar en castellano y tendrán que hablar su idioma oficial. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con los derechos, garantías y deberes de los derechos fundamentales, que era lo que les estaba comentando, que la Constitución haya sido completamente innovadora, que la Constitución haya sido completamente nueva. Bien, hasta hoy el día, hasta este momento, pues nuestra sesión tutorial del día de hoy, eh, pues no se conectó tampoco ninguna persona hasta el momento, ¿sí? Solamente pues estuve yo dando el proceso de tutoría. Recuerden que ustedes pueden ver tanto la primera tutoría como la segunda tutoría y todas las tutorías van a quedar grabadas en su curso para que las puedan observar. Por favor, digan a sus compañeros que deben entregar las actividades, que esta materia vale, esta materia se pierde, esta materia se tendría que repetir en el caso que llegue a perder. Por favor, comuníquela a todos sus compañeros que tienen esta asignatura para que la puedan cursar, para que la puedan observar de forma adecuada. Bien, nos estaremos encontrando dentro de 8 días, más o menos a la misma hora, si Dios quiere, pues nos encontramos a la misma hora para empezar con el momento 2. Acuérdense que hasta esta semana, el 8, a partir del 9, se habilita la entrega, la entrega o el cuestionario de la sesión número 1, del momento número 1, para hacer la entrega de esas notas. Bien, ojo con eso, porque no se van a ampliar más los plazos, la nota que no se entregue, el cuestionario que no se llene, el proceso que no se llegue, es con una nota equivalente a 0.0, lo que pues generaría una pérdida del primer 30% de nuestra asignatura. Bien, no les recuerdo más, si tienen alguna duda, ya ustedes en el curso tienen acceso a mi correo electrónico, bien, para que puedan formularme las dudas o inquietudes. Que tengan una feliz tarde y nos estamos encontrando en una próxima ocasión.